El caso de Mateo Santiago, un niño de 12 años, ha conmocionado a México y a Latinoamérica entera. Su desaparición y posterior asesinato ha dejado una profunda herida, pero también ha impulsado un clamor por justicia. Este es un resumen de lo que sabemos hasta ahora, basado en información de fuentes de noticias y testimonios de personas cercanas a la víctima. 4 de febrero del 2025, Mateo Santiago es reportado como desaparecido tras salir de clases en León, Guanajuato y no regresar a casa. 5 de febrero del 2025, se extiende la alerta Amber por toda la República Mexicana. 7 de febrero del 2025, el cuerpo de Mateo es hallado en un predio en la comunidad de Lagunillas. 8 de febrero del 2025, Christian Jafet N., un médico, es detenido como el presunto responsable del homicidio. 11 de febrero del 2025, es vinculado a proceso oficialmente por los delitos de violación, privación de la libertad y homicidio calificado. Mateo era un niño alegre y cariñoso, según sus amigos y familiares. Le gustaba jugar fútbol y era amante de los videojuegos. Sus maestras lo recuerdan como un estudiante dedicado y muy respetuoso. Sus compañeros lo recuerdan como de los más disciplinados en el aula de clase. Era un niño como cualquier otro, con sueños y aspiraciones. Su trágica muerte ha dejado un vacío irreemplazable en sus seres queridos. Sospechas y líneas de investigación. Se han encontrado fotos de otros niños en el celular del condenado Christian N., lo que ha llevado a investigar si existen más víctimas aparte de Mateo Santiago. Mateo habría acudido al consultorio de Christian N. después de clases para realizar diversas tareas, lo que sugiere algún tipo de relación entre ambos. La Fiscalía de Guanajuato busca un posible tercer implicado en la desaparición y muerte de Mateo. Sobre Christian Jafet N. se sabe que era un médico cirujano que ejercía en la colonia de las Chapalitas en León, Guanajuato. Confesó haber asesinado al niño Mateo de 12 años, quien trabajaba con él en su consultorio de podología al salir de la escuela, haciendo pequeños mandados y limpieza, cuyo local se encontraba en la misma colonia en donde Mateo y su familia vivían. Cabe destacar que cuando Mateo desapareció el pasado 4 de febrero, cámaras de seguridad revelaron que el último lugar en donde se le vio con vida fue en el consultorio de podología del Dr. Christian N., por lo que sus padres acudieron a buscarlo y dieron aviso a las autoridades. Al verse acorralado por las autoridades y con 2 intentos de suicidio fallidos, el médico decidió contar la verdad, confesó. Cabe destacar que para el momento los vecinos de la comunidad manifestaron que nunca habían tenido ningún tipo de problema con el doctor. El niño llevaba alrededor de 3 o 4 meses trabajando intermitentemente en el consultorio del doctor al salir de clases a cambio de algunas propinas, situación que era normal en la comunidad y que también era avalada por sus padres. Cuando Mateo desapareció el pasado 4 de febrero, los padres de Mateo acudieron directamente al consultorio del doctor y allí él les manifestó directamente que no sabía nada del pequeño, pues nunca había llegado a las horas de la tarde, a pesar de haberse comprometido a ayudarlo en dicho turno. Así que la investigación de su desaparición empezó directamente desde su salida en la escuela, pero allí la institución revela las imágenes en las cámaras de seguridad donde el niño sale de la escuela. Posteriormente se van a otras imágenes de cámaras de seguridad citadinas cerca de la comunidad donde se evidencia que el último lugar donde se vio con vida al pequeño fue precisamente al momento de entrar en el consultorio del doctor Cristian Augusto Jafet Gómez Villalpando, motivo por el cual los padres decidieron regresar a las autoridades y mostrar las imágenes directamente acompañados de los cuerpos policiales. Fueron al consultorio, pero el doctor ya no estaba, así que acudieron a su residencia en la misma comunidad. Ante su negativa de abrir la puerta y acceder al paso, los cuerpos policiales se vieron en la necesidad de entrar al lugar a fuerzas. Segundos antes de aquella entrada forzosa, el criminal se había autolesionado con 2 disparos, versión que confirman los vecinos que escucharon las detonaciones. Sin embargo, no fueron balas mortales y quedó muy mal herido. Después de recuperar la conciencia, confesó finalmente su crimen. Compartió el lugar donde enterró los restos del menor. Las autoridades acudieron al predio indicado por el médico y ahí localizaron el cadáver enterrado, el cual tenía efectivamente un disparo en la cabeza y signos de abuso. Por su parte, el sospechoso recibió atención médica directa en un hospital local, pues su estado era grave y se esperaba que enfrentara la justicia apenas fuera dado de alta. En medio de las acusaciones contra Christian N., se hizo viral el testimonio de una presunta médico identificada en Twitter o actualmente ex como la Doctorcita, quien asegura que conocía al asesino del niño de Mateo y que había trabajado como su interno hace algún tiempo. Christian fue mi interno, siempre fue amable y parecía buen chico. Caras vemos, mañas no sabemos. No les confíen sus hijos a nadie, escribió la mujer en sus redes sociales. Tendrá que hacerse responsable de sus actos, agregó la médico en su mensaje. Un par de días después, Christian N. fue dado de alta y recluido directamente en el penal, donde esperaría su proceso judicial. Sobre las fotografías encontradas en sus teléfonos móviles, pues lo que sugieren es que ya había ocurrido con otros menores y que realmente podría estar implicado en una red de abuso infantil.
infantil. Además, se dio a conocer que existe la posibilidad muy alta de la participación de una tercera persona, por lo que se espera su pronta detención, pero se mantienen los datos completamente en secreto. Es importante aclarar que cualquier diagnóstico psicológico o clínico que pueda ser realizado por un profesional de la salud mental es subjetivo y se basa simplemente en la información disponible sobre lo que los medios han comunicado, pero es muy notable según la posición de fotos de menores y la presunta agresión sexual al niño, pues sugieren unos rasgos de posibilidad alta sobre pedofilia, trastorno de la personalidad antisocial, por si se caracteriza por un patrón de expresivo y de violación de los derechos a los demás, así como la falta de remordimiento. Es posible que Cristian N. sufra de otros trastornos mentales que no han sido identificados. Como era de esperar, el dolor y la consternación han marcado las declaraciones de los padres de Mateo Santiago. Una de las principales preocupaciones de los padres ha sido la proliferación de perfiles falsos en redes sociales que solicitaban dinero para los gastos funerarios de Mateo. La madre de Mateo, Mariteri, ha alertado públicamente sobre estos fraudes, aclarando que no están pidiendo dinero y que cualquier solicitud de ese tipo es completamente falsa. Como es de esperar, los padres exigen justicia por el brutal crimen de su hijo. Ellos, al igual que gran parte de la sociedad, piden que se esclarezcan los hechos y que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley. Naturalmente, los padres están viviendo un profundo duelo por la pérdida de su hijo. El dolor es palpable en sus declaraciones y en las muestras de apoyos que han recibido de familiares, amigos y en la comunidad en general. Según la información oficial, la condena que podría recibir el podólogo Cristian N. por el asesinato y abuso sexual de Mateo dependerá de varios factores y según las leyes aplicables de México y específicamente en el estado de Guanajuato. Dado que el crimen involucra la muerte directa de un menor, es probable que se considere un homicidio calificado, lo que implica una pena mucho más severa. Algunos agravantes que tiene Cristian en contra son los factores como la premeditación, la alevosía y la relación de confianza que pudiera existir entre el agresor y la víctima. Podrían considerarse agravantes serios, lo que aumentaría su pena. Las leyes penales varían de un estado a otro en México, por lo cual la condena final dependerá de lo que establezca el Código Penal de Guanajuato. En términos generales, el podólogo podría enfrentar una condena de prisión que oscila entre varias décadas y, en algunos casos, incluso la prisión vitalicia, dependiendo de la interpretación de los jueces. Es importante tener en cuenta que el proceso judicial es complejo y que la condena final será determinada por un juez después de considerar todas las pruebas y circunstancias. La ambigüedad de las declaraciones de los abogados de la familia de Mateo Santiago puede deberse a múltiples factores. Los abogados de la familia han dado información ambigua y por eso han sido altamente criticados en sus declaraciones, por ejemplo, dadas al programa de Adela Micha en La Saga, donde no sueltan mayor prenda de lo ocurrido. Sí han negado totalmente y rotundamente que no existía ningún tipo de relación ni laboral ni de ninguna otra índole entre Cristian y el abusado. Sin embargo, fuentes cercanas a la comunidad aseguran que sí mantenían una relación laboral y que el niño acudía a cambio de propinas. Los padres y los abogados han decidido negarlo categóricamente. Sin embargo, el hecho de que el niño trabajara no es condenable ni para nada negativo. Al contrario, le da un sentido mucho más loable por hacer justicia y por cobrar justicia ante un menor, ante un adolescente ingenuo que trabajaba y que ayudaba a sus padres, además de ser un excelente estudiante en sus estudios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la inocencia sea arrebatada de esta manera? El caso de Mateo Santiago nos ha sacudido hasta lo más profundo, un recordatorio brutal de la oscuridad que acecha a nuestros niños. Un niño de 12 años arrebatado de su futuro, víctima de un crimen que clama por justicia, pero la justicia no será suficiente. No podemos conformarnos con castigar al culpable. Debemos preguntarnos qué estamos haciendo mal, cómo podemos proteger a nuestros niños de estos monstruos. Este caso no es solo una tragedia, es un llamado a la acción. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Debemos exigir a nuestras autoridades que investiguen a fondo, que encuentren a todos los responsables, que garanticen la seguridad de nuestros niños. Debemos ser una comunidad vigilante, atenta a las señales de peligro, dispuesta a proteger a los demás vulnerables y sobre todo, debemos recordar a Mateo no como una víctima, sino como un símbolo de la lucha contra la injusticia. Su memoria debe impulsarnos a crear un mundo donde ningún niño tenga que temer, un mundo donde la inocencia sea sagrada. No podemos quedarnos callados, no podemos ser indiferentes. La vida de Mateo nos exige justicia, nos exige un cambio y no descansaremos hasta lograrlo. Los otocrímenes.